Carmelo Jordá, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con la maleta o la mochila hecha, eso va a gusto de consumidor y preparados para viajar. Siempre es un auténtico placer el poder viajar contigo y en este caso nos vamos fuera de España, vamos a visitar el país vecino que ya hemos visitado en alguna ocasión, Francia. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a hacer un viaje a Francia. Hace un par de meses, efectivamente, como comentas, estuvimos en Marsella y cuando, en aquella ocasión más como escapada, que me parecía un formato estupendo, pero cuando yo hice ese viaje a Marsella estuve también en una zona dentro de lo que le llaman en Francia la Provenza, que es un Sitio maravilloso, la exacto, Provenza francesa. solo de nombrarlo ya te viene a la idea un sitio estupendo. Y dentro de la Provenza pues estuve en la ciudad de Aviñón, una ciudad con mucha historia, muy interesante, y conociendo además algunas cosas de sus alrededores que completan un sitio para un viaje fantástico a una zona estupenda de Francia. Aviñón, por lo tanto, como destino, pero como decimos, dentro de esa región que es conocida, que a todos nos suena, que es la Provenza francesa y que es absolutamente maravillosa, Carmelo. Bueno, es que es uno de esos sitios con un paisaje absolutamente increíble, de verdad. A mí me pareció muy, muy, muy bonito. Muy mediterráneo, yo creo que eso además nos conecta un poco con ello, porque tienes cierto parecido a, no sé, si estuvieses en una zona de España así pues muy mediterránea, con bosques de pinos, con valles llenos de viñedos, montañas no demasiado altas, aunque digamos parte de la Provenza ya acaba así en más alto, pero en fin, en resumidas cuentas es un sitio que a mí me gusta mucho, con muy buen vino, además, Muy estuve buenas por alguna bodegas. bodega, Sí. y bueno, sobre todo también luego que en Francia muchos sitios, y este en concreto es uno de ellos, y desde luego uno de los que destaca, en el que ves que hay como una forma de vivir, una forma de saber sobre la vida, lo que llaman el savoir-faire, que la verdad es que es una gozada, y para viajarse, cuando viajas lo disfrutas mucho porque, bueno, pues estar inmerso en ese paisaje con tanta cultura, en esas ciudades, pues está muy bien, la verdad. ¿Por dónde empezaríamos entonces el viaje? Entiendo que por la propia Aviñón. Pues sí, yo creo que sí, hay que ir a Aviñón, que es una ciudad que a mí personalmente me apetecía mucho conocer por toda la historia que tiene, que es una historia muy curiosa. Ya sabrás que fue sede del papado durante casi un siglo, durante el siglo XIV. Primero, papas que eran el papa oficial reconocido por toda la iglesia, pero después también por unos años por los llamados antipapas, que eran Antipapas. tíos que ya no eran reconocidos por toda la iglesia, pero ellos decían Que sí. que oye, que yo sigo siendo el papa, que por cierto el último de ellos fue el famoso Papa Luna, que murió en Peñíscola, y tenemos ahí el Palacio del Papa Luna, y es también una parte de historia curioso. Un tema interesante es que los papas fueron allí porque Aviñón era parte de su territorio, era como una zona de territorio dentro de más o menos lo que era el Reino de Francia, que pertenecía al papado, y se trasladaron allí también porque Roma se había convertido en una ciudad muy peligrosa. Toma ya. O sea, Fíjate. ya en Roma no se podía estar con seguridad y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a Aviñón. Y entiendo que precisamente por ser sede papal, pues debieron cambiar la ciudad, ¿no? La cambiaron completamente. Para empezar, rodearon todo lo que es el casco antiguo con una muralla que hoy sigue en pie. Es curiosa porque es como estético, digamos, como de un poco de juguete. Es bajita, así muy bonita. Yo, de hecho, pensé que era como una especie de reconstrucción posterior, pero no. Es la muralla del siglo XIV que está francamente conservada. Y luego, por supuesto, el monumento más importante de Aviñón lo construyeron, que es el Palacio de los Papas, que solo por ver el Palacio de los Papas vale la pena ir hasta Aviñón, para que la gente se haga una idea. Es, la verdad, impresionante. Está considerado el edificio gótico más grande del mundo, y es que tiene 15.000 metros cuadrados, ¡Wow! pero para que la gente se haga Tela, ¿eh? una idea, eso es 4 veces más o menos una catedral muy grande. Toma ya. Es Cuatro decir, veces más grande. sí, Wow. es O sea, absolutamente brutal. Se hace una visita guiada, fantástica, y hay algunas cosas especialmente llamativas. Por ejemplo, hay un salón que le llaman el Gran Tinel, que es un espacio para banquetes en el que cabían miles de personas. miles de personas, Miles, como no si fuese exagero. un estadio de Sí, fútbol, no, ¿no? una cosa, es una sala enorme con un techo de madera tremendo. Luego hay cosas más curiosas, más pequeñas y más llamativas. Por ejemplo, hay varias habitaciones, hay una capilla y unas habitaciones de los papas, que eran, digamos, la habitación en la que estaba el papa, con frescos de esa época, y que además, fíjate, no tienen nada que ver con temas religiosos. Son frescos pues, de gente pescando, cazando, preciosos. Algunos mejor conservados que otros, unas partes, pero la verdad es que son
muy bonitos, son de una belleza fantástica. Luego hay una capilla más grande, lo que era como la iglesia un poco dentro del palacio, en la que se hacen exposiciones, hay torreones a los que puedes subir y tienes una vista preciosa de la ciudad, y desde allí, desde esos torreones además, se ve el famoso puente de Aviñón de la canción esta que aprenden todos los niños que aprenden francés. O sea, el famoso puente, ¿no? Exacto, ese de Sur Le Pont de Aviñón, ahí está el mismo puente de Aviñón que sigue allí, aunque la verdad es que está roto. Es decir, el puente llega como hasta la mitad del río, pero aún así se puede visitar. Por cierto, el río, el río que pasa allí en Aviñón, para que la gente que no sepa, es el Ródano, que a esas alturas es impresionante. Yo llegué allí y dije, joder, qué pedazo de río. Resulta que estaba viendo la mitad, porque estaba viendo solo hasta una isla y al otro lado de la isla había otro pedazo de río Continúa. igual de grande. Es un río enorme y precioso. Y de hecho, por ejemplo, no sé, estuve por ahí una mañana que de estas que salía como nieblecita del río, había un ambiente precioso, no había nadie en la calle y era una gozada, una auténtica gozada. Pues visita obligada, por lo tanto, y más cosas que ver de Aviñón. Más cosas. El casco viejo es el que hacía referencia antes, que está rodeado de la muralla, está lleno de plazas y calles con encantos. Es muy bonito, a mí me llama mucho la atención, hay unos edificios como muy elegantes, las contraventanas tienen muy parecidas de color azul, de casi todas del mismo color azul, lo cual hace un efecto precioso. Y bueno, relacionado con los papas y de este cambio en el que hablamos, había una serie de palacios, porque todos los cardenales de la iglesia dijeron, bueno, pues si el papa está en Aviñón, yo tengo que estar también en Aviñón. Entonces se hicieron ahí palacios estupendos, de los cuales se conservan algunos y algunos se pueden visitar. Por ejemplo, uno de ellos es un museo de pintura y escultura. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero por lo que me dijeron y lo que he visto un poco por ahí, es estupendo, muy recomendable. Otro es una biblioteca pública también, como decía en el Palacio, con unos frescos ahí, esos no muy bien conservados, pero muy llamativos, y que tú estás leyendo en la sala de lectura en un palacio de un cardenal del siglo XIV. Oye, no está nada mal. Pero sobre todo lo que más me gustó es que es una ciudad muy bonita, muy francesa, pero curiosamente con una influencia italiana, porque de hecho la ciudad Aviñón no pasó al Reino de Francia hasta que ya no era reino, hasta la Revolución. Hasta entonces la Revolución Francesa seguía siendo parte de los territorios papales y bueno, y con lo que os comentaba antes, esa forma de vivir de los franceses, de ser, de entender las cosas, con buenos restaurantes, con tiendas bonitas, con cafés, con una terraza en los que te sientas y joder, qué bien se está aquí, en fin. No, no, es muy bonito. La verdad es que los pueblos franceses, París es cierto que últimamente se ha degradado bastante, pero lo que son los pueblos Y franceses, las ciudades de las provincias en ciudades de Francia son una provincia son maravilla. espectaculares, además todo perfectamente cuidado. En todo caso, estamos hablando de la ciudad de Aviñón, pero Carmelo, me has prometido visitar también los alrededores. ¿Qué nos Pues recomiendas? sí, porque en los alrededores, aparte de este paisaje de la Provenza que comentábamos, hay una serie de pueblos o pequeñas ciudades, según queramos llamarle, que son muy interesantes y que seguro que van a sorprender a la gente. Hay una que se llama Ile-sur-le-Sor, más o menos, que es un pueblo precioso que tiene canales dentro del pueblo, es un pueblo con canales bastante llamativo, no es que sea, no vamos a decir que es la Venecia de Francia ni estas cosas, pero bueno, eso le da un interés. Pero al mismo tiempo es muy artístico y es una cosa que me llamó la atención porque esto pasa en uno de estos sitios. Tiene una fundación que se llama Villa Datris, que todos los años hacen una exposición de escultura contemporánea a la que va gente y artistas de toda Europa y que es realmente impresionante. Y tiene, fíjate qué curiosidad, un mercado de antigüedades maravilloso que dicen que es el tercero mejor de Europa. Yo Toma no ya, sé, yo sinceramente no sé si es el tercero mejor de Europa, pero es espectacular. qué bueno. Estamos hablando de un pueblo o ciudad pequeña de 20.000 habitantes que, pues eso, compite con Londres o París como mercado de antigüedades. A mí me parece una cosa alucinante. Y el Espectacular. mercado es espectacular, ¿eh? Digo, no, yo no sé, no puedo decir si es el tercero mejor porque no sé, pero yo no he visto en España ningún sitio así con esa acumulación de tiendas, esas piezas que ves por allí y tal. Otra ciudad, por ejemplo, muy curiosa, Carpentras. Tiene una catedral gótica preciosa, un museo de arte impresionante en un antiguo hospital que hay allí. Y lo que más me gustó, te puedes imaginar que fue lo que más me gustó, tiene la sinagoga más antigua de Francia que sigue en funcionamiento. Y además con una historia curiosa, porque como esto era territorio de los papas, había allí un grupo de judíos, que les llamaban los judíos de los papas, que estaban protegidos por el papado y de los que todavía quedan unos poquitos, después de Anda, todo lo que ha fíjate. pasado todo lo que ha pasado en la historia. Bueno, la sinagoga esta es preciosa y eso, estar en un sitio con esa historia, con tanta historia, la verdad es que muy bonito. Y luego, para terminar, justo al otro lado del Ródano, decíamos
este río tan espectacular. Está Villeneuve-les-Avignon, que es un pueblo muy bonito. También tiene, fíjate, un mercado de antigüedades curioso. Llegamos allí, estaba a mitad de la calle en plan rastro, pero oye, con unos muebles y unas cosas que decías, bueno, en el rastro también se encuentran Sí. muebles buenos, que conste, pero en fin, que era muy curioso. Está también el castillo que construyó el rey de Francia, porque desde allí, desde este castillo en lo alto, se visualizaba muy bien Aviñón, con lo cual el tío quería tener ahí un ojo a ver qué hacían los papas. Oye, No porque vaya a ser todo que... esto era Hombre, política en era esa el época. poder, la conquista del poder. Efectivamente, entonces se hizo ahí un castillo exclusivamente para tener controlados a los papas. Hay los restos de una abadía, que se llama la de San Andrés, muy curiosa, y hay una cartuja del siglo XV que está realmente muy bien conservada, que haces una visita, que entras a las celdas de los cartujos, en fin, que la verdad es que está muy bien. Todo este conjunto de paisaje, ciudades, la propia ciudad de Aviñón, la verdad es que da para un viaje de unos cuantos días en el que vas a disfrutar de toda esta belleza, de toda esta historia y de lo que comentamos, de ese saber vivir que Ese tienen los estilo de franceses, vida. de ese estilo de vida que es fantástico y que para el viajero a mí me parece una maravilla. Estilo de vida, además, que es algo también, eso, lo que comentabas tú al principio, Carmelo, que tiene ciertas similitudes con el estilo de vida mediterráneo. Y eso, Claro, eso está muy bien. encontrarse en la calle, ves en las terrazas grupos de amigos, ves gente tomándose un café, esas cosas que a los españoles nos gusta encontrar cuando viajamos y que hay que reconocer que no toda Europa te lo puede dar. Totalmente. Pues queda apuntado Aviñón y la zona de la Provenza francesa. Y para terminar, Carmelo, ¿qué nos traes esta semana en tu podcast de viajes? Pues esta semana tenemos un capítulo un poco especial, muy interesante, porque lo hemos hecho con la Ruta Fantástica de Alemania, que es un recorrido por este país estupendo, entre un montón de ciudades. Nos lo han explicado desde allí una representante de la Ruta Fantástica que se lo sabe muy bien y nos lo ha explicado fantástico, así que es muy interesante y es una opción de viaje que la gente tiene que apuntar y que le recomiendo. Pues no se lo pierdan, el podcast de Carmelo sobre viajes, que es absolutamente indispensable para conocer nuevos destinos. Carmelo Jordá, como siempre, un auténtico placer el poder viajar contigo. Muchísimas gracias, Manu, hasta la próxima. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.